Y si el mayor miedo de un hombre no fuera permanecer soltero, sino descubrir que pasó años al lado de alguien simplemente porque no soportaba su propia compañía, y si aquello que la sociedad llama soledad fuera, en ciertos momentos, la primera oportunidad real para que un hombre descubra quién es, y si pudieras perder una relación, perder la aprobación de los demás, perder el papel que esperaban que desempeñaras, y, precisamente por eso, finalmente dejar de perderte a ti mismo? Hay una frase atribuida a Carl Jung que atraviesa esta cuestión como una navaja. Quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Y quizá haya algo particularmente aterrador en ese despertar, porque mirar hacia adentro significa encontrarte con una persona a la que quizá has evitado durante años, tú mismo. Existe una especie de guión silencioso que se les entrega a los hombres desde muy jóvenes. Estudia, trabaja, sé útil, gánate el respeto, gana dinero, encuentra una mujer, forma una familia, protege, demuestra que triunfaste. Nadie necesita pronunciar estas reglas en voz alta. Aparecen en las conversaciones familiares, en las comparaciones entre amigos, en las preguntas aparentemente inocentes y en esa mirada extraña cuando pasan los años y sigues solo. A los 20 dicen que estás disfrutando de la vida. A los 30 te preguntan si todavía no has encontrado a la persona indicada. Después de eso, la pregunta empieza a cambiar lentamente. Ya no quieren saber cuándo encontrarás a alguien. Quieren descubrir qué hay de malo contigo. Y es precisamente aquí donde comienza una verdad incómoda presente en el texto que inspira esta reflexión. Algunos hombres no sufren porque están solteros. Algunos sufren porque pasaron años interpretando personajes para evitar la posibilidad de quedarse solteros. Permanecieron donde ya no había paz. Aguantaron faltas de respeto. Negociaron sus límites. Redujeron su propia personalidad. Todo porque el silencio de una casa vacía parecía más aterrador que una relación vacía. Piénsalo. ¿Cuántas veces llamamos amor a aquello que en secreto es miedo al abandono? Un hombre puede compartir la cama con alguien todas las noches y sentir una soledad casi imposible de explicar. Puede sonreír en fotografías, asistir a reuniones, celebrar aniversarios y aún así experimentar esa inquietante sensación de estar desapareciendo dentro de su propia vida. Porque existe una soledad que nace de la ausencia de los demás. Y existe otra, quizá mucho más cruel, que nace de la ausencia de uno mismo. Por eso permanecer soltero puede convertirse en algo muy diferente al fracaso. Puede ser discernimiento, puede ser reconstrucción, puede ser ese periodo incómodo en el que todas aquellas preguntas que una relación ayudaba a silenciar finalmente empiezan a tocar a la puerta. ¿Quién eres cuando nadie te manda un mensaje preguntándote dónde estás? ¿Quién eres cuando nadie necesita que seas fuerte? ¿Quién eres cuando dejas de ser novio, esposo, proveedor, protector y solo queda el hombre? Es en ese momento cuando el silencio cambia de naturaleza. Al principio parece abandono, después poco a poco se convierte en un espejo. Y quizás sea precisamente por eso que tanta gente le tiene miedo. Porque un hombre que aprende a estar solo sin sentirse incompleto empieza a desarrollar una libertad peligrosa. Ya no necesita aceptar cualquier compañía únicamente para escapar de la ausencia. Y eso lo cambia todo. Antes de continuar, déjame adivinar algo sobre ti. ¿Alguna vez confiaste en alguien y después esa persona te decepcionó? ¿Te usó, te manipuló y te lastimó? Después de un tiempo piensas, yo hasta desconfié de las señales, solo que me di cuenta demasiado tarde. Y el motivo es simple. Confiaste en el sentimiento, y el sentimiento engaña. El primer paso para que esto no vuelva a pasar es saber exactamente qué observar antes de decidir. Creamos una herramienta para ayudarte con esto. Se llama radiografía social. Observas a la persona en 3 encuentros. Prestas atención a 4 cosas y cuentas 12 señales. Al final, el resultado te confirma si puedes confiar en ella o no. Y funciona igual con alguien que acabas de conocer
o con alguien que ya lleva años en tu vida. Vas a empezar a notar las señales mucho antes, incluso si ya eres bueno leyendo a la gente. Amplifica tu capacidad, no la reemplaza. No es feeling, no es intuición, es un sistema 100% práctico. Para saber más, haz clic en el primer comentario fijado debajo de este video o escanea el código QR que está en la pantalla ahora. Ahora volvemos al contenido. Existe una edad en la que un hombre soltero parece libre, y existe otra en la que, sin que nadie anuncie el cambio, empieza a parecer sospechoso. Lo más extraño es que no existe una frontera oficial que separe esos dos momentos. No hay ninguna ceremonia. Nadie toca a tu puerta para decirte, a partir de hoy, tu libertad será interpretada como un fracaso. La transformación ocurre silenciosamente, en la mirada de los demás. Cuando eres joven, te preguntan sobre viajes, fiestas, planes, trabajo. Después de algunos años, aparece esa pregunta durante la comida familiar. ¿Y las novias? Más adelante, adquiere otro peso. ¿Todavía no has encontrado a nadie? Y llega un momento en que algunas personas simplemente dejan de preguntar. Empiezan a imaginar. Tal vez sea demasiado exigente. Tal vez tenga miedo al compromiso. Tal vez nadie pueda soportarlo. Tal vez haya algo malo en él. El texto que inspira este guión aborda precisamente ese cruel cambio de percepción. El hombre soltero a los 20 puede ser visto como independiente, a los 30 como excesivamente selectivo, a los 40 su situación empieza a despertar sospechas. La sociedad deja de ver una circunstancia y comienza a buscar un defecto. Y quizás sea precisamente ahí donde la presión se vuelve peligrosa, porque llega un momento en que el hombre ya no desea simplemente encontrar a alguien, desea demostrar que es capaz de encontrar a alguien. ¿Notas la diferencia? La relación deja de ser un encuentro y empieza a funcionar como un certificado social. Tener a alguien a tu lado comienza a comunicar silenciosamente. Miren, a mí también me eligieron, yo también lo logré, hay alguien capaz de amarme. Es una trampa particularmente eficaz porque toca una antigua herida masculina, la idea de que el valor debe demostrarse. Desde muy jóvenes, muchos hombres aprenden a organizar su propia identidad alrededor de sus logros. Conseguir un trabajo, conseguir dinero, conseguir respeto, conseguir una casa, conseguir una pareja. El propio lenguaje revela el problema. La vida empieza a parecer una colección de pruebas que deben presentarse ante el tribunal invisible de la sociedad. ¿Y quién es el juez? A veces tu padre, a veces tus amigos, a veces personas a las que ni siquiera respetas. Pero después de muchos años escuchando las mismas expectativas, ocurre algo todavía más perturbador. El juez empieza a vivir dentro de ti. Entonces llega un viernes por la noche. El departamento está en silencio. Abres el celular y encuentras fotografías de bodas, cumpleaños, viajes románticos, hijos y declaraciones de amor. Durante algunos minutos parece que todos recibieron un mapa secreto de la existencia y que tú fuiste el único al que olvidaron entregárselo. Es en ese instante cuando la comparación susurra: te estás quedando atrás. ¿Pero detrás de quién? Esa pregunta casi nunca se hace, porque quizá existan hombres con pareja que se sienten profundamente solos y hombres solteros profundamente plenos. Tal vez existan matrimonios construidos por amor y otros construidos por el pánico de envejecer solos. Quizá algunas personas hayan encontrado a alguien, mientras que otras simplemente encontraron una manera socialmente aceptable de huir de sí mismas. El texto base plantea esta contradicción de una manera incómoda. Muchos hombres permanecen en relaciones no porque se sientan realizados, sino porque temen el juicio, el silencio, una casa vacía y la posibilidad de volverse invisibles. Y aquí está aquello de lo que casi nunca se habla. El miedo a permanecer soltero puede llevar a un hombre a aceptar una vida que jamás elegiría si no tuviera miedo.
tolera aquello que lo destruye porque piensa que perder a esa persona significa volver al fracaso. Confunde presencia con amor, confunde una relación con pertenencia y poco a poco puede sacrificar su propia paz únicamente para seguir pareciendo completo ante personas que ni siquiera conocen su intimidad. La tragedia no está en permanecer soltero, tampoco está en elegir una relación. La tragedia comienza cuando ninguna de esas decisiones es realmente tuya, porque quizá la verdadera prisión nunca haya sido dormir solo. Tal vez sea despertar todos los días al lado de alguien y darte cuenta demasiado tarde de que construiste una vida entera únicamente para evitar lo que los demás pudieran pensar de ti. Existe una pregunta que casi nadie le hace a un hombre enamorado. ¿Estás con esa persona porque realmente la elegiste o porque tienes miedo de la vida que tendrías sin ella? Las dos cosas pueden parecer iguales desde afuera. Fotografías, viajes, aniversarios, mensajes antes de dormir, pero dentro de un hombre existe una diferencia brutal entre decir te quiero y pensar en silencio no sé vivir sin ti. Es aquí donde el amor puede empezar a ocultar algo más oscuro. El texto que inspira esta reflexión señala una contradicción dolorosa. Algunos hombres soportan relaciones desgastantes, ignoran faltas de respeto y sacrifican su propia paz no porque el amor sea irresistible, sino porque la soledad los asusta todavía más. Imagina a un hombre llegando a casa después de una discusión, cierra la puerta de la habitación y permanece unos minutos mirando al suelo. Ya sabe que esa relación lo está destruyendo, sabe que tiene que medir sus palabras, sabe que ha empezado a alejarse de sus amigos, abandonar sus hábitos y ocultar partes de su propia personalidad para evitar nuevos conflictos. Entonces piensa en terminar e inmediatamente imagina el domingo siguiente. Ningún mensaje por la mañana, ninguna voz en el departamento, nadie esperándolo, el lugar vacío en la mesa, el celular inmóvil. Curiosamente es esa imagen y no el recuerdo de los momentos felices la que lo hace quedarse. En ese instante no está eligiendo entre esa mujer y otra mujer, está eligiendo entre una relación dolorosa y el encuentro consigo mismo, y quizá todavía no esté preparado para ese encuentro. Carl Jung comprendió que existen partes de nosotros que preferimos mantener en las sombras. Necesidades, fragilidades, miedos y deseos que contradicen al personaje que presentamos ante el mundo. Para muchos hombres, admitir «tengo miedo de quedarme solo» parece una confesión de debilidad. Entonces ese miedo recibe nombres más aceptables: lealtad, perseverancia, esperanza, compromiso. Pero quedarse no siempre significa amar. A veces significa simplemente no ser capaz de irse. Por eso existe una profunda diferencia entre soledad y solitude. La soledad dice, nadie me quiere. La solitude pregunta, ¿quién soy cuando no necesito ser deseado por alguien? La segunda pregunta es mucho más peligrosa, porque elimina al público. Sin alguien que valide tu apariencia, tu masculinidad, tu éxito o tu importancia, necesitas construir una relación con ese hombre que aparece en el espejo cuando todas las demás voces desaparecen. Y eso lleva tiempo. Al principio el silencio parece un castigo. Después empieza a revelar cosas. Te das cuenta de cuántas decisiones tomaste para impresionar. ¿Cuántos límites abandonaste para no perder a alguien? ¿Cuántas veces llamaste pasión a la ansiedad porque admitir la dependencia habría sido demasiado doloroso? Entonces ocurre un cambio discreto. Empiezas a comprender que una silla vacía no necesariamente es una tragedia, y el hombre que aprende esto se vuelve mucho más difícil de aprisionar emocionalmente, no porque haya dejado de desear el amor, sino porque finalmente comprendió que existe algo peor que regresar a una casa vacía, volver todas las noches a una relación llena de compañía
y descubrir que, para permanecer en ella, tuviste que abandonarte a ti mismo. ¿Quién eres cuando nadie espera nada de ti? Parece una pregunta sencilla hasta el día en que la vida obliga a un hombre a responderla. Durante años, pudo haber sido necesario para alguien. Era quien resolvía problemas, pagaba las cuentas, protegía, aconsejaba, iba por alguien, arreglaba las cosas. Tal vez fue novio, esposo, pareja, y poco a poco esos papeles dejaron de ser simplemente cosas que hacía y comenzaron a definir quién creía que era. Entonces la relación termina. La primera noche todavía mira el celular por costumbre, ningún mensaje. En la segunda semana se da cuenta de que ya no necesita explicar dónde está. Meses después aparece un descubrimiento aún más extraño. Nadie está esperando que interprete aquel antiguo personaje. ¿Y ahora qué? El texto que inspira este guión toca precisamente esa herida al preguntar quién es un hombre cuando nadie lo necesita, nadie lo valida y la actuación finalmente termina. Puede pasar años viviendo como proveedor, protector, novio o esposo y, debajo de esos títulos, perder lentamente el contacto consigo mismo. Es aquí donde Carl Jung se vuelve inquietantemente actual. Para Jung, la persona que mostramos al mundo no corresponde a la totalidad de lo que somos. Construimos una especie de máscara social necesaria para vivir entre los demás. El problema comienza cuando olvidamos que llevamos puesta una máscara. Un hombre puede interpretar el papel del fuerte durante tanto tiempo que ya no sabe reconocer su propia fragilidad. Puede construir su identidad alrededor de ser necesario hasta empezar a creer que, si nadie lo necesita, su existencia ha perdido valor. Por eso, el silencio después de una separación puede ser tan brutal. No solo perdió a alguien, puede haber perdido al testigo que confirmaba quién creía ser. Imagina entrar en un teatro vacío después de que todos se hayan ido. Las butacas siguen ahí. Las luces están apagadas, el escenario permanece intacto, pero no hay público. ¿Seguirías interpretando al personaje? Tal vez permanecer soltero coloque a algunos hombres exactamente en ese teatro. Sin aplausos, sin exigencias, sin alguien que confirme diariamente su importancia, surge una pregunta casi insoportable. Si no estoy viviendo para cumplir las expectativas de alguien, ¿qué quiero hacer realmente con mi vida? Al principio, esa libertad puede sentirse como abandono. Preparas tu propia cena, viajas solo, pasas un domingo entero sin recibir una llamada, y aparece aquella vieja voz: nadie te necesita. Pero existe otra manera de escuchar esa frase: nadie te necesita en este momento. Entonces, por primera vez, puedes descubrir si tú mismo te necesitas. Ese cambio es pequeño en el lenguaje, pero gigantesco a nivel psicológico. Porque aprender a estar contigo mismo no significa volverte frío, indiferente o incapaz de amar. Significa dejar de utilizar a otra persona como anestesia contra preguntas que te pertenecen exclusivamente a ti. Y quizá esa sea la parte más aterradora de la solitud. No te permite delegar tu identidad en alguien más. Cuando nadie está mirando, queda aquello que no puede exhibirse: tus pensamientos, tus miedos, tus deseos, tu conciencia, y quizá la madurez de un hombre comience precisamente ahí, cuando deja de preguntarse ¿quién me necesita? Y encuentra el valor para hacerse una pregunta mucho más difícil: ¿quién soy cuando no necesito demostrarle mi valor a nadie? Existe una diferencia entre desear compañía y ser convencido de que la necesitas para tener valor. Esa diferencia parece pequeña, pero sostiene una de las presiones más silenciosas de la vida masculina, porque el hombre soltero no solo enfrenta noches en soledad, también enfrenta una sucesión de mensajes que le dicen que su vida todavía está esperando que algo suceda. Observa a tu alrededor. El matrimonio se celebra como una meta alcanzada, una relación como una conquista. Encontrar a alguien como una señal de madurez. Mientras tanto, permanecer soltero suele recibir otra interpretación.
atraso, dificultad emocional, egoísmo o incapacidad para construir algo duradero. El texto que inspira este guión llama la atención sobre algo todavía más profundo. Existe toda una cultura que alimenta la idea de que el hombre que está solo está incompleto. Las redes sociales muestran relaciones cuidadosamente seleccionadas. Las películas convierten el romance en el destino final. Las conversaciones cotidianas insisten en preguntar con quién estás saliendo, como si una vida sin pareja tuviera que justificarse constantemente. Y hay una crueldad particular en todo esto, porque ves la fotografía pero no ves los 20 minutos de silencio después de la discusión. Ves la escena romántica, pero no conoces el resentimiento acumulado. Ves a dos personas sonriendo frente a una cámara, pero no sabes si todavía pueden hablar cuando la pantalla se apaga. Aún así, comparas lo que ocurre detrás de cámaras en tu vida con el escaparate de la vida de los demás, y pierdes. Siempre pierdes. Imagina a un hombre sentado solo en un restaurante. Está tranquilo hasta que observa a una pareja en la mesa de al lado. Después abre el celular y encuentra otro anuncio de boda. Luego recibe un mensaje de su madre preguntándole cuándo finalmente llegará acompañado de alguien. En realidad, no ha ocurrido nada. Su comida sigue ahí. Su vida sigue siendo la misma. Pero de repente, esa silla vacía frente a él parece una acusación. Así funciona la sensación de insuficiencia. Primero crean un estándar. Después hacen que te compares con él. Finalmente empiezas a castigarte por no cumplirlo. Y un hombre convencido de que el tiempo se está acabando puede tomar decisiones desesperadas. Puede acelerar intimidades que deberían madurar lentamente. Ignorar incompatibilidades. Aceptar comportamientos que antes consideraría inaceptables. Todo para conseguir aquello que le dijeron que demostraría que su vida está avanzando. Pero estar acompañado no significa haber llegado a ningún lado. A veces permanecer soltero significa precisamente haberse negado a construir una vida desde la prisa. Puede significar sanación, puede significar discernimiento, puede significar mirar una posible relación y admitir: prefiero enfrentar temporalmente el silencio que pasar años negociando mi paz. Eso no convierte la soltería en una forma de superioridad. Tampoco convierte las relaciones en prisiones. El punto es otro. Una relación debería nacer del encuentro entre dos personas que desean compartir la vida y no del pánico de dos personas que intentan escapar de sí mismas. Porque cuando un hombre finalmente deja de medir su valor por su estado civil, algo cambia. Todavía puede desear profundamente encontrar a alguien, pero ya no busca a alguien para demostrar que triunfó, y quizás sea precisamente ahí cuando deje de buscar a una persona que llene su vacío y empiece a esperar a alguien cuya presencia realmente merezca ocupar el espacio que él aprendió a no temer. Existe un tipo de libertad que comienza cuando el silencio deja de parecer una amenaza. Durante mucho tiempo algunos hombres creen que estar solos significa haber sido olvidados. Por eso mantienen conversaciones que ya perdieron su sentido, regresan a relaciones que los lastimaron y toleran comportamientos que jamás le aconsejarían a un amigo aceptar. No porque sean débiles, sino porque cualquier compañía parece preferible al vacío. El problema es que el miedo a la soledad tiene un precio. Como señala el texto que inspira esta reflexión, un hombre incapaz de estar en paz consigo mismo puede tolerar caos, faltas de respeto y desgaste emocional únicamente para evitar quedarse solo, hasta que algo cambia. Una noche llega a casa. No hay ningún mensaje esperándolo, ninguna voz proveniente de otra habitación. Prepara algo para comer, se sienta y se da cuenta de algo casi extraño. Todo está en silencio, pero no duele. Ese silencio que antes parecía abandono empieza a tener otro significado. Ahora hay espacio para pensar sin tener que dar explicaciones, para organizar su propia rutina, para recuperar intereses olvidados,
para comprender que la paz no es ausencia de amor. A veces la paz es la ausencia de conflictos innecesarios, y cuando un hombre experimenta esto de verdad, sus criterios empiezan a cambiar. Ya no acepta migajas simplemente porque teme perder a alguien, ya no llama cuidado a los celos excesivos, no convierte la falta de respeto en una etapa difícil, no ruega por una presencia a la que tiene que convencer para que se quede, no porque se haya vuelto insensible, sino porque descubrió el valor de su propia paz. Esta quizás sea una de las verdades más importantes sobre permanecer soltero. Aprender a estar solo no significa aprender a vivir sin amor. Significa aprender a no aceptar cualquier cosa en nombre del amor. Y hay algo profundamente transformador en despertar una mañana y darte cuenta: todavía quiero compartir mi vida con alguien, pero ya no necesito destruir mi vida para impedir que alguien se vaya. En ese momento la solitud deja de ser una condena, se convierte en un filtro, porque después de que un hombre aprende que puede sobrevivir al silencio, resulta mucho más difícil convencerlo de que cualquier compañía es mejor que ninguna. Existe una ironía que pocos hombres perciben mientras están desesperados por encontrar a alguien. Quizás solo estés realmente preparado para elegir a una persona cuando ya no la necesites para escapar de ti mismo. Porque el miedo elige de manera diferente. El miedo pregunta: ¿ella se va a quedar? La necesidad afectiva pregunta: ¿todavía me desea? La presión pregunta: ¿será que por fin dejarán de cuestionar mi vida? Pero un hombre que ha aprendido a estar solo empieza a hacerse preguntas completamente diferentes. ¿Hay paz entre nosotros? ¿Puedo ser quien soy al lado de esta persona? ¿Estamos construyendo algo? ¿O simplemente estamos intentando llenar nuestros vacíos? Es en ese momento cuando permanecer soltero deja de ser una sala de espera. El texto que inspira este guión presenta precisamente esa paradoja. Los hombres que aprenden a sentirse cómodos con su propia compañía pueden construir relaciones más saludables porque dejan de elegir desde la desesperación y empiezan a elegir con claridad. Imagina a dos hombres enfrentándose al final de una relación. El primero piensa: necesito encontrar a alguien rápidamente. El segundo piensa: necesito entender por qué acepté aquello durante tanto tiempo. Por fuera ambos están solos. Por dentro están caminando en direcciones completamente diferentes. Uno busca anestesia, el otro busca conciencia. Y eso no significa glorificar la soltería. Un hombre puede desear matrimonio, intimidad, hijos y compañerismo. No hay ninguna debilidad en eso. La diferencia está en no convertir esos deseos en un hambre tan desesperada que cualquier persona parezca capaz de satisfacerla. Porque quien cree que necesita ser elegido frecuentemente, olvida que también tiene derecho a elegir. Entonces ocurre algo poderoso. Dejas de preguntarte únicamente si le gustas a alguien y empiezas a observar cómo te sientes cuando estás a su lado. Dejas de temer perder cualquier relación y empiezas a temer perderte a ti mismo dentro de una. Quizá esta sea la verdad que la sociedad rara vez les cuenta a los hombres sobre permanecer solteros. No necesariamente estás esperando a que tu vida comience. Tal vez tu vida ya está sucediendo, y cuando finalmente llegue alguien, la pregunta más importante no será: ¿esta persona acabará con mi soledad? Será: ¿su presencia aporta algo a la paz que ya aprendí a construir por mi cuenta? Y antes de terminar, quiero agradecerte por haber llegado conmigo hasta aquí, porque sé que este no es solamente un tema sobre estar soltero. Para algunos hombres, este video tocó noches específicas, aquel domingo silencioso, aquella pregunta incómoda durante una reunión familiar, aquel momento en el que abriste el celular, viste a todos aparentemente avanzando con sus vidas y te preguntaste, aunque fuera por unos segundos, si había algo malo con la tuya. Recuerdo una noche en la que me quedé sentado frente a una mesa, después de que todo el ruido del día desapareciera. No estaba ocurriendo nada extraordinario, solo había silencio,
y me di cuenta de que pasamos una parte absurda de nuestra vida intentando escapar precisamente de esos momentos. Encendemos algo, buscamos a alguien, mantenemos la mente ocupada, cualquier cosa con tal de no quedarnos frente a nosotros mismos. Pero fue precisamente ahí cuando una idea se volvió imposible de ignorar. Estar solo y estar abandonado no son lo mismo. Tal vez llegaste a este video creyendo que necesitabas encontrar a alguien, y quizá estés saliendo de él con una pregunta mucho más importante. Antes de encontrar a alguien, ¿será que ya me encontré a mí mismo? Si alguna parte de esta conversación logró poner en palabras algo que sentías, pero que nunca habías podido explicar, deja tu like. No porque el algoritmo sea una entidad necesitada que requiera constantemente nuestra aprobación, aunque pensándolo bien, se comporta exactamente así. Y quiero proponerte algo diferente en los comentarios. No escribas solamente estoy de acuerdo. Responde, ¿qué fue lo más difícil que descubriste sobre ti mismo cuando estuviste solo? Tal vez lo que escribas sea exactamente lo que otro hombre necesitaba leer esta noche. Y si te gustan estas conversaciones que incomodan un poco antes de empezar a tener sentido, suscríbete al canal. Aquí no prometemos respuestas cómodas. A veces, una buena pregunta provoca mucho más impacto y mucha más transformación que una respuesta prefabricada. En cuanto al video que está apareciendo ahora en tu pantalla, no voy a decirte de qué se trata. Solo voy a dejarte una provocación. Hay ciertas cosas que crees haber elegido por ti mismo hasta que descubres quién puso ese deseo dentro de ti. Haz clic en él. Tal vez esta conversación todavía no haya terminado,